Es decir, en el siglo XIX nacen los géneros, en su forma moderna al menos, el policial, el cuento fantástico moderno, la literatura de terror, la ciencia ficción, pero para mí también nace este género que tiene que ver con la literatura infantil y donde todos los libros siempre cuentan el paso de un mundo a otro mundo diferente, ¿no? Y acá yo creo que hay una especie de recuerdo mítico muy fuerte. Siempre los umbrales han tenido un peso particular dentro de las creencias. Todavía hoy, bueno, en Argentina no es muy común, pero en otros países, para Navidad, para fin de año, se adornan los umbrales con muérdago, ¿no? Una planta que protege. Todavía hay gente, digamos, que tiene la costumbre de no pisar, por ejemplo, la línea del umbral. Nuestra superstición vinculada a las escaleras no tiene que ver con la escalera en sí misma, ¿no? De pasar cuando está en la calle la escalera, que generalmente la evitamos, yo la evito por lo menos. No tiene que ver con la escalera en sí misma, sino con que es un umbral, ¿no? Hay una serie de supersticiones vinculadas a esto y que tienen una especie de residuo mítico en una antigua creencia que era que hacia fin de año los muertos visitaban a los vivos, ¿no? Esto está en muchísimas culturas. Yo lo encontré en los libros de Mircea Eliade y de Carlo Ginzburg. Hacia fin de año, ¿no? Estaba esta presencia de los muertos que visitaban el mundo de los vivos, y había que tener, entonces el umbral se convertía en el umbral de las casas, en un lugar de conexión entre este mundo atemporal de los muertos y el mundo de los vivos. Y en la literatura infantil, este tema del umbral, del paso a otro mundo, aparece una y otra vez. El ejemplo más claro está, o el primero que nos viene a la cabeza, está en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia persigue al conejo, se cae por el hoyo, y bueno, pasa a otro mundo completamente distinto, con otras reglas. Hay un gran teórico canadiense, Northrop Frye, que investigó muchísimo los géneros literarios. Él dice que lo fantástico consiste en general en fantasías de deseos, ¿no? Y eso lo vemos, que la literatura una y otra vez repite eso, y Alicia en el País de las Maravillas es un ejemplo perfecto de este deseo. Inclusive hay muchísimos vínculos entre este paso al mundo de los muertos y el regreso en la tradición, en el mundo de los héroes, en la idea de los héroes que descienden al infierno. Hay siempre una especie de marca que recibe el que fue al otro lado y regresa, ¿no? Esa marca muchas veces tiene que ver o bien con una cojera, ¿no? El héroe arrastra una pierna, no puede, ha sido atrapado y de esa experiencia le queda esta marca, o si no, la transformación en animal, ¿no? Que por ejemplo en los casos de toda la tradición de vampiros y de hombres lobos, eso está plenamente marcado, ¿no? El personaje en general sufre una muerte, un accidente, una muerte, y vuelve con esta posibilidad de convertirse en animal. Carlo Ginzburg rastrea esto inclusive en algunas versiones de La Cenicienta, ¿no? Que él dice que el zapatito de cristal es un resabio de esto, ¿no? La idea de perder un zapato y que lo obliga a cojear a la Cenicienta como una especie también de haber sido marcada por este paso al otro mundo. Y bueno, y en Alicia está el tema de las transformaciones, ¿no? Ella cuando pasa cuando llega al País de las Maravillas, recordamos que bueno, se crece y se hace pequeña según toma de la botellita que dice bébeme, o
torta que dice cómeme y sufre esta especie de cambio corporal que aparece tanto en la tradición. En la segunda parte de Alicia, esta especie de otredad, este mundo de la otredad está planteado de un modo completamente distinto, ¿no? La puerta, lo que sirve de puerta a este otro mundo, es un espejo, ¿no? Ya no es la caída, sino que es un espejo. Y mientras que en el primer libro había una presencia muy fuerte de toda la transformación que tiene que ver con lo animal, y hay muchos animales en el País de las Maravillas, en esta segunda parte lo otro tiene que ver más con lo frío y lo abstracto, ¿no? El espejo es uno de los elementos fundamentales y el otro el ajedrez, ¿no? Todo el texto está armado con una presencia muy fuerte del ajedrez, de las reglas del ajedrez, de los problemas del ajedrez. En otros relatos este descenso está dado primero como un vuelo, ¿no? Es en el caso del Mago de Oz, de Frank Baum, ¿no? Uno de los otros clásicos para niños de la literatura norteamericana, donde Dorothy vuela arrastrada por un tornado. Pero por supuedo este ascenso siempre tiene como contrapartida el violento descenso, ¿no? Es como una especie de caída apenas disimulada el ascenso. En Peter Pan lo que sirve de umbral es el polvo de hada que le permite a los personajes volar y también llegar así a la isla de Nunca Jamás. Pero también tenemos otro mundo completamente distinto, completamente alejado de la realidad y también con una diferencia temporal en algunos casos, ¿no? Es como si transcurrieran los relojes o los calendarios se movieran en un mundo o en otro de una manera distinta, lo que subraya este tema de las dos realidades completamente diferentes. Después tenemos el autor que para mí ha definido mejor el umbral, que ha dado la imagen más encantadora, es Lewis con sus Crónicas de Narnia, ¿no? En el primero de los libros, pero no el primero cronológicamente, pero es el primero que aparece, El León, la Bruja y el Ropero, ahí vemos, digamos, que este umbral es un ropero lleno de viejos abrigos con naftalina, y da la imagen de una especie de pasadizo para atravesar, ¿no? Y que está muy bien en la novela esta idea de ir apartando estos pesados abrigos para llegar a un punto completamente distinto, también con otra temporalidad completamente distinta. Cuando digamos unos pocos minutos en nuestro mundo son a veces siglos o décadas en el mundo de Narnia, ¿no? Y el caso de Lewis es muy particular porque creo que todo el tiempo está esta conciencia de que todas las versiones estas de viajes en la literatura infantil son un resabio del viaje del héroe al mundo de los muertos, ¿no? Pero es algo que está digamos, como en el aire en todos los libros, hasta que en el último libro lo manifiesta con toda claridad. Me acuerdo cuando lo leí, realmente me sorprendió. Es el último libro, cuenta también la historia de unos niños, de unos hermanitos que sufren un accidente de tren y después de eso conocen Narnia. Este accidente de tren pasa como un hecho más de la novela, a la que no se le da demasiada importancia, pero al final, después de tener una serie de aventuras en Narnia, los personajes descubren que ese accidente ha sido mortal, ¿no? Ellos han muerto en el accidente y están en Narnia como si fuera una especie
Limbo, un lugar cercano al paraíso, que no es todavía el paraíso, pero es una zona muy próxima, y que es terrible. No sabemos qué idea tenía Luis de la cabeza de un final feliz, ¿no? Pero realmente para el lector se queda completamente choqueado por este final tremendo. En los otros libros de Narnia no, esta idea era solamente una especie, quizás por la psicología religiosa que hay siempre presente en las obras de Luis, queda como flotando en el aire, pero no se define con este carácter rotundo y final que tiene el último libro de la saga. Hay otro umbral que a mí me parece particularmente seductor, es el que inventó Michael Ende en La historia interminable, ¿no? Y este umbral es un libro, ¿no? Es un libro lo que comunica a los mundos, esta puerta entre un mundo y otro, entre el mundo real y el mundo de fantasía. Acá, digamos, es un umbral que funciona de manera no inmediata, ¿no? Funciona a través de la lectura, funciona a través de señales. Bastian, que es el chico que lee el libro, ¿no? Un chico solitario y que está escondido en la escuela leyendo el libro, va teniendo algunos indicios de que en ese mundo que se llama fantasía, en ese mundo lo saben, digamos, escuchan su voz, ¿no? Que de alguna manera lo sienten. A él le parece natural saber de los personajes del libro, pero mucho más raro que los personajes del libro sepan de él. Y poco a poco este chico descubre que ese mundo necesita una palabra para salvarse, y que él es el poseedor de esa palabra, ¿no? Él es el que a través de la palabra va a poder asegurar la supervivencia de ese mundo de fantasía. Hay una antigua sentencia latina que dice: de te fabula narratur, que el director trata la fábula, y para mí este libro realmente cumple con lo que plantea esta frase. Eso es algo que muchas veces hemos sentido, ¿no? Que libros escritos hace siglos y en regiones remotas están hablando de nosotros, están hablando para nosotros, y este libro toma esa idea que siempre hemos sentido los lectores, la toma en un sentido completamente literal. Otro de los casos más claros de estas novelas de umbral, de estos relatos donde hay un umbral que articula los mundos, es La nueva Melusina de Goethe, ¿no? Que no es un libro para niños. Inclusive el personaje es una especie de jugador, vividor, y al comienzo de la trama lo que quiere es seducir a una mujer muy hermosa, y logra seducirla, pero a cambio la mujer le pide algo muy particular. Todo el comienzo del cuento es en una taberna, una posada, y lo que le pide a la mujer es que, a cambio de sus favores, que cuide un baúl, y que vaya donde vaya, él no permita que nadie abra el baúl, que nadie se lo robe, que no le ocurra ningún daño. Bueno, como le gusta a la mujer, cumple con lo prometido, y vaya donde vaya, sí, lleva su baúl consigo. Y la mujer cada tanto aparece misteriosamente y desaparece también misteriosamente. Hasta que un día decide abrir el baúl y ve que hay un reino en miniatura, ¿no? Y esta mujer es la princesa de ese reino. Y él también, logra viajar a ese reino. La comunicación entre estos dos mundos se da por un anillo mágico, ¿no? Con ponerse un anillo basta para viajar a ese mundo. Yo me acuerdo que el ejemplo del anillo también lo daba Borges, comparando la
la ciencia ficción con la literatura fantástica, ¿no? Borges decía que la ciencia ficción necesitaba sucesivos actos de fe, ¿no? Necesitaba que uno creyera en el científico, que creyera en el laboratorio, que creyera en el experimento, en los resultados del experimento, etcétera, etcétera, mientras que lo fantástico solamente pedía un acto de fe, que uno creyera en el anillo mágico. Bueno, para mí todos estos relatos, digamos, convierten en género literario algo que estuvo, este tema del viaje al país de los muertos, que estuvo siempre presente en la literatura. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Odisea, cuando Ulises se encuentra con Aquiles, ¿no? Que es un momento muy impresionante de la Odisea, porque Ulises se encuentra con que Aquiles es el rey de los muertos. Lo trata como un rey, las otras almas, y le dice, qué gloria que tienes, que en vida fuiste rey de los hombres y también aquí en la muerte eres el rey. Y Aquiles le dice, yo preferiría ser el esclavo de un hombre pobre a ser el rey de los muertos, ¿no? Que es una palabra, por un lado, tremendamente moderna, no suena, ¿no? Parece como si, como digamos, hay algo en esta actitud de Aquiles que parece como desmentir el marco mítico de la Odisea. Y la otra es la Eneida, ¿no? La Eneida, donde Eneas tiene que conseguir la rama dorada que le permite viajar al país de los muertos. También está, por supuesto, en la Divina Comedia, que trata solamente de este tema. Y yo creo que el género infantil tomó esta idea del viaje a otra realidad, le dio un sentido completamente distinto, pero de alguna manera quedó flotando ese aspecto sombrío. Es como si hubieran evitado los escritores, lo hubieran puesto en un rincón, este origen que tiene que ver con la muerte, pero los hubiera quedado a los escritores como esa sombra, y que de alguna manera en algún costado de los relatos aparece, ¿no? Porque siempre son reinos que provocan cierto temor, ¿no? Aunque traten los autores de hacerlos luminosos, siempre hay algo de oscuridad, ¿no? El mundo de las maravillas de Alicia es un mundo siniestro, ¿no? Por más que esté el tema del humor. Narnia también, aunque sea que haya una visión un poco edulcorada, también es un poco terrorífico. Y en el Mago de Oz también, ¿no? Que se hable aparezca Dorothy que mata a una de las brujas y después tiene todas sus aventuras, pero siempre queda un fondo como un poco de terror. A mí me parece que la película Monsters Inc. Jugó de una manera muy particular con este tema de los umbrales, al construir esas puertas que comunican mundos, y que tomó la originalidad de hacer el mundo invertido, ¿no? Lo que comunica, estas puertas son con el mundo real, ¿no? Digamos, invirtió el planteo. Y hay el cuento de umbral más en versión cuento de fantasmas, es La puerta abierta, un cuento de fantasmas victoriano de Margaret Oliphant, donde hay un umbral que es como lo único que quedó de una casa derruida, ¿no? Solamente el umbral sin la puerta, y de noche se escuchan golpes y la voz de un niño que quiere entrar, ¿no? Que quiere atravesar esa puerta que no existe, que quieren que le abran la puerta, pero la puerta que no existe, ¿no? Que me parece que es una historia de fantasmas muy original. Y bueno, para terminar, y si quieren después seguimos con las preguntas, yo me acordaba que hoy se
iba a ser la celebración por la catalogación de la librería La Nube de Pablo Medina, que me parece algo fantástico. Y me acordaba cuando veía la noticia que ahí fue la primera vez que vi teatros de papel, ¿no? Hace muchos años, una muestra ahí en la librería, cuando la librería estaba en su dirección anterior, de teatros de papel, ¿no? Y encontré en un libro de Chesterton un artículo en el que él cuenta cómo construye un teatro de papel, ¿no? Una historia para representar la historia de San Jorge y el dragón, tiene unos lápices y bueno, recorta las figuras y hace una serie de reflexiones acerca de los límites en el arte, ¿no? De cómo a partir de esto, ¿no? A partir de la idea de esa cosa tan acotadita que tiene el teatro de papel, ¿no? Y voy a leer dos citas del texto de Chesterton. Considerado artísticamente, nos recuerda el teatro de papel, se refiere, ¿no? Considerado artísticamente, nos recuerda el primer principio del arte, el principio que corre más peligro en nuestro tiempo. Me refiero al hecho de que el arte es limitación. El arte no consiste en dilatar, en ensanchar las cosas. El arte consiste en recortar las cosas. Como yo recorto con unas tijeras mis feísimas figuras de San Jorge y el dragón. Y después, más adelante, dice otra cosa que permite ver que a través de este recorte no sirve para limitar el mundo, sino para de alguna manera para representar cosas más vastas, ¿no? Dice, una cosa puede comprobarse como exacta en el teatro de juguete, que al reducir la escala de los acontecimientos se pueden introducir acontecimientos mucho mayores. Por ser pequeño, podría representar fácilmente el terremoto de Jamaica. Porque es pequeño, podría representar fácilmente el día del juicio. En tanto y en cuanto es limitado, podría representar fácilmente ciudades que se desploman o estrellas que caen. Y al final dice, no se puede representar ideas muy grandes, sino en espacio muy pequeño. Y esta me parece idea de Chesterton, que siempre también estuvo muy fascinado por todas las cosas que la gran cultura dejaba afuera, ¿no? Por ejemplo, los relatos policiales, por ejemplo, los libros para niños. Él incluso defendía los elementos terroríficos en los libros para chicos, ¿no? Decía algo así como, el chico no siente miedo porque le han contado una historia de fantasmas. Es el cuento de fantasmas lo que le permite pensar por primera vez una victoria sobre el fantasma. Y me parece que con esta idea de la limitación que tiene que ver también con los umbrales, es algo que la literatura infantil, sobre todo esta literatura infantil de la aventura, del paso al otro mundo, que se ha servido muchísimo de esto para representar cosas que a lo mejor la literatura de su momento, la literatura del siglo XIX o la literatura del principio del siglo XX, no se hubiera animado a representar todas estas batallas, estos desfiles de personajes inabarcables, estas historias donde está presente la muerte, está presente el terror, pero también la alegría, la amistad, toda esta cantidad de pedazos de mundo y cantidad de cosas que hay en la literatura infantil, no lo hubiera podido representar, tal vez si no hubiera elegido el tema, este lector, este primer lector al menos, que eran los niños, y como era un sector de la literatura poco reglamentado, también poco visto, permitió que bueno, la imaginación de estos autores no tuviera límites. Muchas gracias.